Cuentan que también una semilla germinó. Bendición de Dios, con un hijo la premió. Y aunque la intenten arrancar, esa flor es imposible de cortar. Los separarán, pero su lazo no, nadie podrá. Si me faltas tú, no habrá estrellas que contar. Antiguamente había unas capillitas en el pueblo que iban cada día a casa de una familia y las vecinas una se la iba dando a la otra. Y cuando la guerra pues ya se perdieron, después se compraron 4 capillitas y se siguió la tradición, que cada día iba a casa de una vecina o un vecino y se iban llevando 24 horas, se les rezaba, la misión era rezar un poquito, que estuviera con esa familia ese día, y después se les llevaba a la vecina, se les echaba una limosna también, y cada día iba a casa de una familia, de la casa de una familia. A principios del siglo XX, cada capilla domiciliaria en Peal de Becerro solía rotar en grupo de unos 30 hogares, por eso se llama domiciliario, de modo que pudiera rotar al cabo de un mes. El turno iba de vecino en vecino y se procuraba que la capilla pasase al menos una noche en la casa. Las capillas que venían eran de madera y estaba dentro, tenía a la Sagrada Familia, San José, la Virgen, el Niño y las borriquillas. Y la teníamos 24 horas. A las 24 horas pasaba el día y la noche, la llevábamos a lo de la vecina. Y la vecina la tenía otras 24 horas y entonces la llevaba a lo de la otra vecina. Y así recorría toda la calle. Pues antiguamente en nuestro pueblo de Peal de Becerro había esa costumbre de las hornacinas, de las pequeñas capillas que iban pasando por las casas, de la que hoy me consta que solo queda la de la Virgen de Tisca, que ahora mismo la dirige Juan Francisco Partal, y también la que dirige María Luisa, que es la capilla del Sagrado Corazón de Jesús. Que eso empezaría sobre los años 47 o 48. La tradición de la capilla de la visita domiciliaria de Nuestra Señora de Tiscar Coronada se remonta a muchos años, a muchos siglos de historia, porque esa capilla visitaba todos los cortijos en la época de verano de la campiña pealeña. Eso hace ya muchos años, por menos 50 años o más. Ya cuando yo me casé, ya la Virgen ya no iba allí a lo de mi madre. Mi madre le llevaba 3 santos y teníamos que llevarlo, que yo no puedo, que estoy haciendo la cena, llevarlo a la casa de fulana y ya está. Esa era la tradición. Eso se perdió porque estuvo eso en el año 50 o 50 y tanto,
todavía seguía. Pernoctaban las 24 horas en el cortijo al que visitaba y la gente pues le regalaban o le daban en donación celemines de cebada, de trigo y todo eso. Había algunas personas que tenían gusto de echarle un donativo. Cuando se juntaba donativos, más cantidad, se solía hacer por una misa. La tradición de aquellas capillas domiciliarias se remontan hasta la memoria de nuestros abuelos a principios del siglo XX y finales del XIX en Peal, y encontramos que no existe ruptura temporal a lo largo del siglo XX, a excepción del periodo de la Guerra Civil, momento en el que no circularon. Algunas de ellas se destruyeron, mientras que otras no corrieron esa mala suerte gracias a muchas de estas mujeres que las escondieron en sus casas, a pesar del riesgo que ello suponía. Son pequeñas capillas en las que esos santos, esas imágenes de la Virgen, esas imágenes de Jesucristo, iban itinerando por las casas y era una manera de hacer presente a la Iglesia, hacer presente a Dios en las casas. Había varios santos que iban en una capillita de madera. De estas devociones solo han quedado dos, pero antiguamente eran muchas más, lo cual también nos hace reflexionar cómo el laicismo, cómo la secularización también ha ido haciendo mella. Entonces había más fe cristiana que en la actualidad. Antiguamente venía un hombre de Quesada con la ermita, con la Virgen de Tiscar, pidiendo, nos daban una medallilla, nos daban otra cosa, unos les daban trigo, otros les daban, de todo le daban. Y el que nos dábamos menos dinero, pues nos daba menos. Digo, pero todo eso. Pero en el año 80 que mi nena se murió, le dije yo al hombre que vino aquel año, que ya no ha venido más, le dije, ay Virgen de Tiscar, ¿por qué no ha hecho un milagro? Y me dice el hombre, señora, no le digas eso a la Virgen. Entonces, ¿a quién se lo voy a decir? Los santos solían tener una herradura, y le echaban por un donativo la persona que tenía gusto de echar el donativo, no era necesario echarle el donativo. Abajo tenía un cajoncito con una runa que se le echaba la limosna. Mi tía Encarnación Segura, pues le llevábamos los santos en unas hornacinas pequeñas, las tenía unos días en su casa, una semana, unos días, según quien la reclamase para llevarla a otra casa. Se le echaba una moneda en un cajoncito que llevaba abajo. Mi madre recibía la capilla también. Yo creo que era la Sagrada Familia. Lo recuerdo a pesar de mis 92 años. Mi madre decía para las ánimas, y entonces tenía allí un tazón grande y era con agua y le echaban un poco de aceite. Se le ponía una mariposa, se le ponían unas flores al lado, se le rezaba, se le cantaban si era en el mes de mayo, y ahí las teníamos unos días como si fueran parte del mobiliario de la familia, y éramos las que íbamos siempre con una hornacina para acá, una hornacina para allá. Venían con la Virgen de la Inmaculada y iban por todas las casas. Una se tiraba una semana en su casa, luego la llevaban a otra casa y la tenían allí pues rezándole el rosario. La cañavera, se la llevaba la cañavera allí al cortijo. Ramosillo el pastor, mucha gente, Francisca la de Luis. Mi madre le llevaba 3 santos y teníamos que llevarlo, que yo no puedo, que estoy haciendo la cena, llevarlo a la casa de fulana y ya está. Esa era la tradición. Había varios santos más que se llevaban por las casas, se solían apuntar y decía, apúntame, que yo también quiero tener a ese santo. La Virgen la comprábamos entre toda la calle, poníamos cada uno una parte y compramos la Virgen, hicimos la capilla y ya nos pusimos por días, cada 24 horas una.
Iban por recorriendo el pueblo por las casas que se apuntaban para que los llevaran a su casa. Además, había del Corazón de Jesús, había varios santos más. El Sagrado Corazón, todavía estoy yo apuntada, ¿eh? Mi madre era hermana del Sagrado Corazón de Jesús y entonces, pues, al morir mi madre me quedé yo. A juzgar por los testimonios orales encontrados, se diría que entre 1900 y 1936 esta tradición estaba muy incorporada entre las mujeres pealeñas. Existe un segundo momento de esplendor comprendido entre los años 1945 y 1965, en que se retomó esta costumbre del fomento del culto y fervor popular. Incluso hay quien recuerda hoy en día que en Peal, a finales de los años 70, ese tránsito de casa en casa por las calles de Peal de Becerro estaba vivo. Pues mi abuela pues se espabilaba, pero en un momento pues le daba otra. Entonces, y así. Y una vez ya dijo el médico, ya no venimos más, le vamos a poner más nada, que ya que está acabando. Y mi abuela, cuando fueron a hacerle la cama, a cambiarla, le vieron a un San Martín de Porres en la mano, una estampa, que mi madre nunca le había visto por ningún sitio. La estampa esa, mi abuela estaba en la estampa así medía, en la mano. Claro, pues entonces, pero esto cómo puede ser, madre mía, qué milagro, madre mía, que de verdad que mi abuela se despertó tan tranquilamente con la estampa. Y entonces mi abuela se puso mejor. Y mi abuela después duró 10 o 12 años más. Entonces San Martín de Porres empezó a salir por las casas. Entonces iba bueno, estaba en lo de mi abuela y mi tía. Estaba un día, luego otro día iban a llevarlo a la casa siguiente. Y entonces iba a lo de Carmen Pérez. Iba también a los Puricas, a Julia la Purica, pues también iba, que estaban las que tenían un horno, la panadería, estaban también allá al lado. Iba a las sacristanas que les decían, María, la sacristana, Rosario, allí también iba. Iba también a lo de Encarnita, la estanquera, también iba. Iba a lo de María también, la madre de la madre de Damaso y de Pepita, también iba. También hacer mención a esas capillas pequeñas que hay por fuera en las fachadas de las casas, lo que se llaman las hornacinas. De toda la vida se les ha llamado las hornacinas, en las que también era una manera de hacer presente en nuestra sociedad, en nuestras calles, en nuestras plazas, en nuestras ciudades, hacer presente la fe. La fe estaba, antes lo imbuía todo, lo llenaba todo, y ahora mismo pues tenemos aquí en Peal, especialmente son de resaltar la de San José en la Plaza de la Verbenilla y también la del Sagrado Corazón de Jesús. Mi bisabuelo, Castro, tuvo un pleito con los monjes de los Nerios y de Cazorla pasó el pleito a la audiencia de Jaén. Pues ganó el juicio a los monjes de los Nerios, el coto del prior, que era el lío del juicio. Y en agradecimiento a eso, mi bisabuelo mandó a Artiocho Vicky, el viejo, a Madrid a por un San José, que era el original. Tardó 10 días para allá y 10 días para acá, en una burra, en el año 1870 o por ahí. La llamaba Plaza de San José y todo el pueblo.
el que ha estado toda la vida ahí. Estalló la guerra y lo escondieron mi familia en una cuadra, liado en un les. Otro santo que tenemos aquí en casa también es San Antonio. Y entonces ese santo tendrá unos 300 años, era de mi tatarabuelo, yo qué sé. Y entonces estaban en un cortijo, sí, cortijo la Coscoja. Y entonces mis tíos vivían, dos tíos míos, vivían allí en el mismo cortijo de mi abuela. Y entonces también mis tíos también compraron una casa ya aquí en Pear, porque ellos tenían un cortijo y entonces le tiraron su capilla así hecha. Y entonces ese santo siempre el que estaba allí. Y en tiempo de guerra, y un día yo a un tío mío le dije, mira, pero es que me da que San Antonio que esté allí en el cortijo solo. No, mientras que yo viva, San Antonio que esté en el cortijo, que se pueda meter, lo dejamos allí. Pero luego ya mi tío pensaría, diría, bueno, pues que mi sobrina que no quiere que esté allí. Y entonces un día mi tío vino y dice, mira, Matuja, ¿quieres bajarte a San Antonio? Digo, encantada de la vida de que me lo baje. Entonces mi marido y mi tío subieron al cortijo y se bajaron a San Antonio, aquí a mi casa. Mi abuela María, por eso hace 2 siglos, no este siglo, hace 2 siglos, era una mujer muy devota del corazón de Jesús, tan devota que entraba en trance. San Antonio lo tenía Dolores la Cordobesa, que era una tía de Consolín. Mucha gente se acordará que tenían una tienda. Como la imagen de San Antonio era tan grande, esa imagen no se podía llevar por las calles. Entonces las jóvenes iban y allí le rezaban y hacían una promesa de ir a pedir un novio. Entonces eran durante 9 días, se iban por la calle Cantarrana descalzas, iban allí, le rezaban y entonces pues se volvían a venir otra vez y bueno, que le saliera pues un novio apañado. Pues mi abuela pues se espabilaba, pero en un momento pues le daba otra. Entonces, y así. Y una vez ya dijo el médico, ya no venimos más, le vamos a poner más nada, que ya que está acabando. Y mi abuela, cuando fueron a hacerle la cama, a cambiarla, le vieron a un San Martín de Porres en la mano. Y estaba como Santa Teresa, se caía redonda al suelo. No quería que su hija la levantara porque se asustaron la primera vez y les dijo, haced el favor de no llamar, de no ir nunca, aunque oigáis ruido, a mi casa, no entrar en mi habitación, porque yo estoy tan feliz y tan a gusto que no quiero volver. Mi abuela estaba en la estampa así metida en la mano, claro, pues entonces, pero esto cómo puede ser, madre mía, qué milagro, madre mía, que de verdad que mi abuela se despertó tan tranquilamente con la estampa y entonces mi abuela se puso mejor.